Hola Pilitubers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Hoy no va a ser un tutorial, no va a ser un truco, van a ser como consejitos. Los consejos que tengo que darles yo, o que creo que me han servido pues para conseguir muchas monedas. Estos consejos varían mucho dependiendo del nivel de la persona. No es lo mismo ganar monedas en el nivel 30, 40 que ganar en el nivel 156 o en el nivel 200. Las monedas, obviamente, con el tiempo los productos van subiendo de valor. Los camiones te van a dar más monedas, pero también todo va a estar más caro. Los productos van a estar más caros. Las máquinas también cuestan muchísimo. Entonces vengo pues aquí como a decirles de las maneras en las que ustedes pueden conseguir monedas para sus granjas. Inicialmente entonces vamos a ir con los niveles más pequeños. Los niveles más pequeños me va a pasar a una granja pequeña. Bien, vamos a iniciar con los niveles más pequeños. Esta es una granja que no utilizo sino solo para tutoriales y eso, por eso está así como tan abandonada. Pero es para mostrarles qué hacer y qué no hacer. En primer lugar, les aconsejo que compren pues todos sus animales. Los primeros animales de la granja son muy baratos, cuestan 10, 50 monedas, 30 monedas. Vendan, cosechen los productos, los más caros, cosechen los cultivos. Por ejemplo, el cultivo más caro de este nivel es, me parece que el añil o el chile. Entonces traten de cultivar eso y de venderlo, pero deben esperar, por ejemplo, a que no estemos en época de valle, porque con el valle la gente saca mucho cultivo. Siempre, 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 primer consejo, vendan siempre al máximo todo. Vendan el trigo al máximo, excepto cuando estamos en cultivos de tres. Eso sí, véndanlo esa moneda porque no se los van a comprar. Traten de vender, de hacer trigo y de venderlos a moneda o de utilizarlo en otros productos. Bien, el primer consejo de la tienda, siempre, siempre, y esto va para todos, vendan al máximo. Porque pues obviamente eso va a hacer que ustedes consigan más monedas que vendiéndolo a base o vendiéndolo a un precio menor. Importante que no hagan camiones. No hagan camiones. La prioridad de estos niveles no es subir de nivel muy rápido, sino todo lo contrario, ahorrar monedas y ahorrar diamantes para los niveles que vienen. No se apresuren a pasar de nivel, porque si ustedes pasan de nivel y no tienen plata para las máquinas, no van a hacer nada, porque el barco les va a pedir eso, el camión les va a pedir eso, las tareas del derby le van a pedir eso, y ustedes no van a tener con qué sustentar lo que les está pidiendo. Entonces, primer consejo de la tienda, vender todo al máximo. Segundo, el camión no lo hagan. Por ejemplo, aquí nos dan apenas 26 monedas por estos. Son 3 ollas, 3 trigos y 3 huevos. Les voy a mostrar cuántas monedas nos hacemos así. Nomás por los 3 huevos ya me estoy ganando más plata porque valen 54. Los 3 trigos son 10 monedas más, 64 monedas. Y 3 ollas son 32. Entonces ahí prácticamente me gané unas 100 monedas por un camión que me da apenas 26 monedas. Entonces me gano más plata vendiéndolo ahí en la tienda al máximo que mandándosela al camión. El camión realmente no nos va a servir
para nada en los primeros niveles. Les pueden dar monedas, pero realmente es ínfimo. ¿Por qué? Porque las monedas y el XP van aumentando a medida que nuestras máquinas van a tener 1, 2 o 3 estrellas. Como en este momento tenemos 0 estrellas en todas, pues no nos va a dar buena moneda. Entonces, mientras ustedes estén necesitando monedas, todo siempre véndanlo al máximo en su tienda. Tercer consejo, siempre hagan del producto más caro. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros magdalenas de mora, tenemos pizza de mariscos, pan de patata. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer queso, por ejemplo. Hacen quesos y se ponen a hacer pizzas o buscan cuál es el de estos, cuál es el más costoso. La verdad ahorita no recuerdo, pero me parece que el pan patata o la pizza de mariscos es la más costosa de todas. O busquen hacer productos, por ejemplo, fáciles. Por ejemplo, ustedes pueden hacer almíbar, siempre hacer almíbar. En los niveles pequeños traten ustedes siempre de estar entrando muchas veces en el día. ¿Por qué? Sus máquinas van a tener menos huequitos en las máquinas que un nivel más avanzado. Sus productos se van a tardar más de lo que se tardan los que ya tienen las 3 estrellas. Y sus productos van a ser más rápidos que otros porque son los primeros niveles. Entonces, en los primeros niveles ustedes traten de entrar, por ejemplo, cada 2 horas o cada 4 horas. Si es posible, pues entrar más seguido, porque cuando entren las máquinas van a estar paradas. Entonces, la idea es que siempre estén así. Siempre cultiven, si se van a acostar, por ejemplo, cultiven lo que más se les tarde, por ejemplo, el añil o el tomate, si ya lo tienen, que dura muchas horas, dura 5 horas. Los que tengan té, que duren más horas. Siempre traten de buscar el cultivo que más lejos esté, para que cuando se levanten ya esté listo. Miren, aquí ya se me vendieron los huevos y se me vendió la soya. Y miren, gané ya 100 monedas. 100 monedas y el camión solo nos daba 26. Bueno, ya, ¿qué más? Entonces, vendan todo, traten de vender todo a su tienda. Hagan natas, por ejemplo, y hagan quesos. Y con eso entonces vayan a hacer traten de hacer el producto más caro. Si no pueden hacer el producto más caro porque, por ejemplo, lleva langosta y ustedes no tienen mucha langosta o no tienen plata para renovar su langosta y eso es lo que quieren hacer, por ejemplo, esta, esta, esta cosa de aquí no tiene todavía para langostas ni patos, o sea, ya tiene nivel, pero no tiene las monedas. Entonces, si yo quiero conseguir esas monedas, nos toca así, tratar de vender. Bueno, en cuanto al granero, ustedes saben que estos graneros son graneros chiquitos. Entonces les aconsejo que ustedes hagan lo siguiente. Si ustedes están jugando solos sin vecindario, lo que les aconsejo es que escojan qué van a expandir. Si van a expandir la tierra, si van a expandir el silo o si van a expandir el granero. Yo optaría primero por expandir el granero. La tierra, en el momento, como tenemos poquitas máquinas, no necesitamos mucha tierra. Entonces utilicen este material y véndanlo en su tienda siempre al precio máximo. Y eso les va a ayudar muchísimo porque, por ejemplo, si yo quiero vender estas escrituras, ahí me estoy haciendo casi 2.000 monedas por 4 escrituras que me salieron gratis. Y eso va a hacer que yo poco a poco vaya a conseguir monedas. Lo otro que deben saber o que deben tratar de no hacer es comprar cosas en el periódico. No le compren nunca el periódico excepto que sea material que ustedes necesiten. Eso sí, cómprenlo, porque lo van a necesitar pues para ampliar. Si definitivamente no tienen monedas ni siquiera para comprar 10 tablas, por ejemplo, entonces traten de cosechar siempre trigo,
trigo, trigo, trigo. O sea, por ejemplo, si ustedes saben que van a estar 1 hora jugando en su granja, esa hora traten de cosechar solo trigo, 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 para que les salga mucho material. Si, por ejemplo, decidieron ampliar el granero, vendan y están jugando solos, vendan, por ejemplo, estos materiales, véndanlos. Con eso no les hace espacio en el granero y les está saliendo más material, ganan monedas y van a poder ampliar esto. Si ustedes están en un vecindario, les aconsejo que cambien su material por otro. Es decir, si yo tengo aquí esto de silo, por ejemplo, ustedes le pueden decir, tengo 9 tornillos, los cambio, por lo general se hace un cambio 2 por 1, o sea, el silo es menos apetecido que el granero, entonces se da 2 materiales de silo por un material de granero. Si dan, por ejemplo, 9 tornillos, les pueden dar 4 o 5 tablas. Entonces les pueden decir, miren, tengo 9 tornillos, los cambio por 4 tablas. Entonces ahí se deshacen de 9 espacios y compran 4 tablas y ya tendrían 8 para 13, para llegar a 13 ya casi para ampliar. Y así pueden hacer con el resto de material. O si están jugando solos, véndanlo en su tienda, siempre al máximo, y pónganlo al periódico, que eso siempre se vende y se vende rapidísimo. Traten de no tener mucha basura porque los graneros a este nivel son muy pequeños, entonces se llenan muy fácilmente. Traten de hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí ya tenemos miel, pero aunque no tenemos máquina, todavía no las he comprado. Por lo que les digo, esta es una granjita que tengo solo para los tutoriales. Entonces no la tengo, pero si tienen la máquina, hagan por ejemplo ceras y vendan las ceras, que las busquen cuál es el producto más caro y háganlo. Busquen el producto más caro de cada máquina que tengan, háganlo en cantidades industriales y véndanlo todo el tiempo. No se preocupen si ustedes ponen anuncio y se queda ahí eternidades. Al final, si nadie se los compra, se los termina comprando Alfred o se los termina comprando Tom o Greg. Entonces, ellos llegan y se aparecen y ya, y se desaparece de su tienda. Entonces véndanlo siempre al máximo, al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Y así van a lograr juntar. Lo otro que les aconsejo, no manden barcos, no hagan tareas de barcos, no lo hagan porque es que es muy difícil en estos niveles que ustedes puedan tener todo en su granero para poder llenar todo el barco. Como solo pueden pedir 3 cajas y una si están en el vecindario, es decir, máximo 4 cajas, el resto de las otras cajas les van a tocar conseguirlas. Entonces, si tienen vecindario, sus vecinos se los van a vender al máximo y ustedes van a perder monedas por estar mandando barcos. Y lo que les digo, si ganan mucho XP, van a pasar a un nivel donde les va a pedir una máquina. Por ejemplo, hoy tengo un montón de máquinas, como 200.000 monedas necesito para comprar todo lo que me hace falta. Y no las tengo porque apenas tengo 14.000. Entonces, la idea es que ustedes se vuelvan autosuficientes y jueguen su granja, no que todo el tiempo es, ay, pasé de nivel, por favor, necesito 100.000 monedas. Ay, volví a pasar de nivel, por favor, necesito 300.000 monedas. Ay, pasé de nivel, necesito 700.000 monedas. Porque ustedes se van a dar cuenta del precio de cada máquina y cada vez va a ser más cara, más cara, más cara, más cara, más cara. Me parece que, si mal no recuerdo, la máquina más cara cuesta 800.000 monedas. O sea que si ustedes no pueden con 20.000 monedas ahorita, menos con 800.000 monedas. Y si están buscando que la gente externa los mantenga, pues ese no es el chiste del juego. El juego es que ustedes puedan mantenerse solos. Vamos a los niveles intermedios y les explico otras cosas. Aquí estamos ya en una granja de nivel intermedio, es un nivel 92. Esta tampoco la uso mucho, como podrán darse cuenta, pero sí tiene todas sus máquinas listas. Si ustedes están jugando Derby, traten de buscar siempre tareas que sean de producción. No busquen tareas de barcos, no busquen tareas de camión, y traten de no buscar las de pueblo, porque las de pueblo les va a pedir
productos, y si no tienen al máximo las monedas, ese es lo otro, que si ustedes van al pueblo, ustedes pueden ampliar su pueblo como monedas, XP y tiempo. Entonces les aconsejo que lo primero hagan el tiempo. Traten de hacer el tiempo primero, pero si ustedes lo que quieren conseguir es monedas, entonces amplíen primero las monedas. Les puede llegar hasta 60% las monedas. Y así van a ganar monedas mientras hacen tareas del pueblo. Pero lo que yo les aconsejo al principio, que si ustedes o son nivel bajito o nivel intermedio y no le echan muchas ganas al pueblo y lo que necesitan es moneda, no se vayan al pueblo, porque el pueblo no les va a generar ganancias, a no ser que lo tengan al tope de sus ganancias normales. Este pueblo yo no lo uso sino solo para sacarme gente para mi vecindario. Entonces ahorita no tengo pues a nadie como para mirar las ganancias. ¿Qué otra cosa en los niveles intermedios? Ustedes, pues además de hacer los consejos que ya les dije, igual lo que les digo, no hagan tareas de camiones, no hagan tareas de barcos, traten de vender todo. Lo otro que pueden hacer es colocar cosechitas, moras o frambuesas. Este es mi otro consejo. Si ustedes pongan muchas, por ejemplo, pongan su cultivo más caro. Si por ejemplo son niveles bajitos, pueden colocar moras. Las moras son más caras que las frambuesas. Pueden colocar moras y frambuesas. Cosechen moras y véndanlas siempre al máximo en su tienda. Pero no se pongan de locos a llenar toda su granja de frambuesas y de moras y de plantas de miel. Pongan siempre, miren cuántas hachas y cuántas sierras tienen, porque son difíciles de conseguir, y más si ustedes trabajan solos y no quieren ayuda de su vecindario, o no quieren vecindario, o no quieren otra cosa. Entonces es difícil que les salga, sobre todo porque entre menos tengan, menos les va a salir. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 40 hachas, traten de poner solo 20 arbustos, cosa que mientras crecen los otros arbustos le van a salir más hachitas y no se van a llenar de plantas muertas, como una foto que les está apareciendo en este instante, que puede hacer que algunas personas lo utilizan de decoración, pero también lo usan es porque no tienen tanta hacha para quitar ese montón de plantas muertas. Entonces traten de no hacerlo. Igual con aquellos árboles que necesitan sierras. Si solo tienen 10 sierras, solo pongan 5 árboles, o espérense a tener más sierritas para poder cosechar sus árboles. No se pongan como locos a cosechar y cosechar y cosechar, porque van a tener muchas monedas, pero ni siquiera van a tener espacio ni para adornos ni para nada. Lo otro es eso también, no compren adornos, no compren nada en su tienda, no compren nada nada que no sea indispensable. Por ejemplo estos. Ay, que voy a poner toparios. Ay, que voy a poner el helecho frondoso. Ay, que voy a poner el pino pequeño. Y se ponen a adornar su granja y ustedes apenas en nivel 30, no lo hagan. Si lo que quieran es conseguir monedas para adornar su granja, pues sí, consíganlas y adórnenlo. Pero si ustedes lo que quieren es conseguir monedas para hacer máquinas, no les aconsejo que compren nada de nada. O sea, que pongan únicamente lo básico al principio, que ya después van a tener muchas, muchas, muchas monedas para que ustedes gasten y derrochen en lo que quieran. Entonces, igual aquí en estos niveles, traten de buscar el cultivo más caro, siembrenlo siempre. Si van a estar mucho tiempo en la granja, siembren trigo, que eso le ayuda a sacar material. Igual lo que les digo, estos silos y estos graneros de estos niveles intermedios van a ser mucho más grandes que la de los pequeños, pero sin embargo, como van a tener más máquinas y más productos, van a estar igual de llenos. Entonces les aconsejo lo mismo, decidan si quieren ampliar la tierra, entonces solo guarden el material de tierra, y el otro material que les sobre o lo venden en su tienda o lo intercambian por más material de tierra, para poder ampliar la tierra que quieren ampliar. Si ustedes quieren el silo, así con el silo y así con el granero. Pero lo ideal es que si quieren monedas, pues lo vendan en la tienda al máximo. Lo otro que pueden hacer es contratar Atom cuando tengan Atom.
ya sea con diamantes, aunque no les aconsejo sacarlo con diamantes, sino que lo utilicen con los potenciadores. Ustedes pueden activar un tom, pídanle lo más caro de su nivel, por ejemplo, si tienen anillos y no tienen nivel de mantas, pídanle anillos, que se los va a traer más baratos, y véndanlo en su tienda al máximo y así van a ganar monedas, al menos un poquito más del doble van a ganar. Si venden mantas, igual, entonces si tienen nivel de mantas, pídanle mantas. Mantas es lo más caro del juego. Entonces pídanle mantas y las venden en su tienda al máximo, y eso va a hacer que con el tiempo y con paciencia, claro, van a empezar a reunir monedas. Igual, no manden barcos, no manden camiones, véndanlo en su tienda todo al máximo. Vendan, hagan muchas ventas, 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 y produzcan mucho, que todas sus máquinas estén produciendo. Ya en los niveles superiores va a ser mucho más fácil conseguir monedas. Entonces, si ustedes ya tienen las monedas y ya se las quieren gastar, ya hay muchas maneras en las que se las pueden gastar. Pueden comprar decoraciones, pueden mandar barcos, pueden mandar camiones. Bueno, pero pues yo por lo general, aquí por ejemplo, miren, una manta en el barco me la pagan a 566, mientras que si yo la quiero vender en la tienda me va a salir por 1098. ¿Vieron? En la tienda me sale al doble de lo que me lo da el barco. Si yo quiero monedas, lo vendo en la tienda y no se lo pongo al barco. Yo no soy amiga de estar subiendo niveles, 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 porque además llega un momento en que ya a partir del nivel como 102 ya no te sale nada nuevo, sino solo te dan más parcelas y más diamantes. O sea que total no vale la pena estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, a no ser que sea una competencia. Pero pues no. Traten de tener sus arbolitos, de tenerlo siempre y cosecharlos. Si tienen, por ejemplo, 100 sierras, pues siembren 50 árboles o 70 árboles, y vendan la fruta al máximo para que puedan recoger moneditas siempre. Y tener a sus máquinas siempre, siempre funcionando, siempre vendiendo. No importa qué hagan, siempre háganlo, siempre pongan jugo, siempre pongan almíbar o azúcar, siempre tengan de a poquito de cada cosa, para que ustedes puedan en sus tiempos libres que vayan a entrar a jugar, poder cosechar y poder poner en las máquinas todo lo que quieran. Aquí les voy a mostrar el pueblo ya para terminar. Les voy a terminar aquí el pueblo. Entonces, por ejemplo, este señor de pueblo ahorita me da monedas y eso. Ay, preciso, fue alguien de que me ayudó. Pero entonces aquí podemos ver este que está aquí, que por cuatro azúcares y 3 fideos me va a dar 352 monedas, muy pocas. Y eso que yo lo tengo al máximo de XP, al máximo de monedas y al máximo de tiempo. Entonces por eso les digo que no vale la pena que, si quieren monedas, se metan al pueblo, porque van a perder. Ahorita yo no tengo problema porque pues no necesito monedas ni XP, ni estoy pobre de nada, pero no les aconsejo que lo hagan porque van a perder. Y listo, creo que eso es todo por ahora. Les tengo una sorpresa en este video, y es que vamos a hacer una rifa del Día de las Madres, celebrando el Día de las Madres. Entonces estén pendientes que mañana, temprano en la mañana, les voy a subir la rifa para ganar diamantes. Vamos a hacer una oferta. Como no hay oferta de decoración, no podemos regalar decoración, pero vamos a regalar una bolsa de diamantes para 2 personas, o un saco de diamantes si lo prefieren. Entonces escojan, en este momento les va a salir la encuesta de si quieren 2 ganadores de 130 diamantes o un ganador de 275 diamantes.
Y eso no va a ser todo, vamos a tener también regalos de materiales de granero, productos. Vamos a tener muchos ganadores, mañana les cuento cómo va a ser la cosa para que no solo nuestras madres participen, sino todas las personas del canal y los de la página puedan participar y puedan ganar. Entonces denle like al video si este video les gustó, compártanlo con sus amigos que quieren conseguir monedas. Este video lo hice porque mucha gente me pregunta en los videos cómo hago para tener tantas monedas, y pues estos son mis consejos, estos son mis trucos. Entonces no hay nada de trampa allí, todo es con trabajo y paciencia. Entonces pues espero que estos consejos les sirvan a todos. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos mañana temprano con nuestra rifa y con más regalos y con más premios y con más tips. Y que estén muy bien. Si no se han suscrito, suscríbanse, porque igual si ganan la rifa y no están suscritos van a perder el premio. Entonces suscríbanse de una vez para que no se les olvide. Inviten a sus amigos y que estén muy bien. Adibú.